Desde que hay datos de la República Dominicana, los desastres naturales comenzaron a escribir su historia, mostrando una prueba de su poder de destrucción. Hoy por hoy, la República Dominicana sufre de una alta actividad y vulnerabilidad en materia de desastres naturales. Es por esta razón que se une a 11 países del Caribe que desarrollaron y actualizan regularmente el denominado Documento País para la Reducción del Riesgo de Desastres. El documento es imprescindible para la gestión del riesgo y sobre todo para una gestión prospectiva del riesgo. Contempla todo lo que tenga que ver con cambio climático y la gestión de riesgo de desastre. Entonces, este documento pues lo aborda, lo analiza con mucha precisión y sobre todo es muy respetuoso de la política trazada por el superior gobierno. Identificar prioridades y acciones claves en la reducción del riesgo de desastres en los niveles local y nacional es solo el principio de una ardua tarea que busca crear conciencia de la importancia que tiene prevenir más que dar respuesta a estos desastres. Este documento observa directamente a las comunidades y el gran valor que tiene para la gestión del riesgo local, que es una visión nueva, empoderar a los municipios. No hay un criterio difundido sobre lo que es la doctrina de la gestión de riesgo, pero ya hay que comenzar a nivel de las instituciones cuando sus incumbentes lo consideren, pero nosotros entendemos que ya debe comenzar a hablarse de una doctrina de gestión de riesgo, tanto mundial, regional como nacional. Desde los inicios de la historia de la isla, como si se buscara eliminar el riesgo que suponía estar en las costas, se establecieron las comunidades de Santiago y La Vega. En ese momento no contaban con el gran terremoto del 2 de diciembre de 1562 que afectó la zona. Bueno es saber que estén identificadas al día de hoy las principales amenazas que ponen en riesgo a la República Dominicana. Las amenazas tradicionales, como la temporada ciclónica, que bueno, siempre habrá una temporada ciclónica, a no ser que algún evento planetario pues modifique la conducta de la naturaleza, pero siempre tendremos una temporada ciclónica. Pero también comienza a abordar el asunto de la pobreza, es decir, otros elementos perturbadores para la sociedad, porque de eso se trata. Habla también de los niveles de amenazas antrópicas, lo especifica, como por ejemplo sequía, el hambre, la migración, la salud. Usted mitiga hoy, pero mañana el riesgo viene por otro lado. Hay que estar siempre vigilando las nuevas amenazas, sobre todo en la zona urbana, que este documento la analiza. Debemos ser claros y objetivos. De nada nos sirve tener un documento país con amenazas identificadas, protocolos de prevención ante desastres y datos sumamente importantes en materia de reducción de riesgos si no hay una estrategia de comunicación y educación de por medio que permita que sea de conocimiento pertinente la información suministrada por el documento. La mejor y más detallada y comprensible acción de prevención es educar, porque usted hoy elabora un plan en una comunidad, pero si la gente no lo asume, no se empodera y no tiene una conciencia de qué se trata, pues la gente mañana se le olvida. Entonces, educar. Hablando de este tema, es inevitable preguntarnos de manera real si la República Dominicana efectivamente ha avanzado en materia de prevención ante desastres naturales, tomando en cuenta que, como muchos otros países, los esfuerzos y destinos de fondos se concentraban en dar respuesta luego de ser afectados. El país ha invertido mucho dinero. Lo que pasa es que la prevención y la preparación, pero más la prevención y la educación propiamente dicho, pues como es nacional, involucra a todos los sectores, es transversal, entonces hay muchísimas acciones que si usted a prima facie la ve, dice, bueno, esto no tiene nada que ver con desastre, pero cuando usted lo analiza desde la óptica de la prevención, usted se da cuenta que la construcción de un puente con nuevo diseño, bueno, eso es prevención. Asegura que pronto habrá una mejoría debido a que el Ministerio de Educación ya ha trabajado en planes pilotos para la gestión de riesgos desde temprana edad en las escuelas. En un reportaje especial para Telenoticias, financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea a través del programa DIPECO, Horacio Vicioso.